el capitalismo es como utilizarse a la luna, ¿eh? Tiene que haber visto el teléfono. Ya, yo nomás la leí, te lo conté además, que me recordaba de Night House o de Bad Book, porque tenía esa exploración de la culpa y el trauma, pero de una forma muy diferente. Entonces quería preguntarte, ya que además eres un alto conocedor de este tipo de películas, ¿en cuáles encuadrarías tú la novela? Precisamente cuando me puse a escribirlo, bueno, yo creo que fue porque, a ver, que tengo un poco el miedo de decir, bueno, ¿a qué se puede hacer mi novela? Y a todo el mundo que me pregunta en el le digo, ¿has visto Hereditary? Y si me dice que sí, o como si te gusta, sí, ese rollo. No en el sentido, la trama no se parece nada, pero hay una polémica con esa película, la gente cree que la terror ha llegado, la gente le dice, es que no es terror, es un familiar. Ten cuidado, no te quistes. No, existe este de la primera. Nada. A ver. ya, pobrecita, hay que darle carta blanca para que se comporte su derecho. No le dé la gana, no. Tiempo de la vida, o sea, no conozco de nada. Ah, igual se cruza y se sale con la No podemos hablar de... Vamos a empezar colocando, más o menos, con un pie. ¿Vale? Pregunta, ¿hay alguien zurdo? Vale, voy a entonces hablar de pie dominante, o bueno, o mano dominante, o cosas dominantes. En tu caso, lo dominante lo izquierdo y... Vale, vamos a colocar nuestro pie dominante adelante y el pie no dominante atrás, pues eso, a la distancia de un pie más o menos, dejando el peso en el medio. Con respecto a la espada, con nuestra mano dominante vamos a colocarla justo debajo de la guarda de los gavilanes, ¿vale? Y para hacerlo más sencillo hoy, quiero que coloquéis el pulgar en el plano de la espada. Esto no se va a mover de aquí en todo el taller. Por favor, no hagáis esto, no hagáis esto, no hagáis esto. Pulgar en el plano, ¿vale? Bien, con la otra mano, es una espada de dos manos, no os hace falta, con 2 o 3 deditos vamos a coger el pomo, pero quiero que lo cojáis como si fuese una junta, no como si tú no pudieses escapar de aquí jamás, ¿vale? Esto tiene que poder moverse, ¿ok? Quiero que os sea cómodo. ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Pues, tal y como estábamos colocados, el pomo va a quedar en nuestra cadera no dominante y el brazo dominante queda estirado. De tal manera que la punta queda aproximadamente a la altura de nuestros ojos, ¿vale? La punta queda en el centro de nuestra espada no, es decir, aquí no, sino aquí, en la cadera atrasada. Y, muy importante, si os fijáis, mi espada está a 45 grados. ¿Vale? La espada no se pone aquí y no se pone aquí, se pone a 45 grados. ¿Por qué? Porque si yo voy y le pego aquí, la mano la tiene bien, si no, ya no tiene mano. ¿Vale? Me interesa que las manos aguanten todo el taller. Bien, vamos entonces a pensar un poquitín en esta postura que estamos ahora, ¿qué parte del cuerpo estamos protegiendo? El torso sobre todo, ¿qué parte? En tu caso. No, el otro.
Estamos protegiendo de la izquierda porque estamos en la cadera izquierda. Nosotros la proyección que estamos haciendo, sobre todo, es para proteger esto, ¿vale? Si estamos así como está él, yo aquí le pego. Pero más o menos el lado izquierdo lo tenemos protegido. ¿Te gusta más el lado izquierdo que el derecho? Te da igual, ¿no? Los dos son importantes. Vale, pues entonces eso significa que de vez en cuando nos interesará dejar de proteger el lado izquierdo y proteger el derecho. Esto lo vamos a hacer de una manera súper sencilla. Vamos a dar un pasito, ¿vale? Y de la que damos el pasito, vamos a mover este pomo de la cadera que teníamos atrasada antes a la que vamos a tener atrasada ahora. Y además, como esto estaba a 45 grados, va a hacer una pequeña U para colocarse en los otros 45 grados, ¿vale? Entonces hacemos esto. ¡Pum! Bueno, para adelante o para atrás, funciona igual, pero solo un pasito, porque si no quedamos igual. O un pasito aquí, o un pasito aquí. ¿Vale? Si estamos muy cerca, pues lo hacemos hacia atrás y así. Bien, esto que hemos hecho es el arado, ¿vale? Se llama arado porque parece un arado, no tiene más. Y como hemos dicho, nos vale para proteger sobre todo el torso, ¿vale? El lado del torso en el que tenemos la espada. Bien, ¿cómo podemos pasar de este arado a este arado, pero pegando un golpe? Porque imagino que vosotros no queréis pegar por la espada, ¿no? No, pregunto. Igual no, igual os vale con tenerla así y estoy súper feliz, pero bueno. Vale, vamos a aprender a dar un golpe que se llama shield throw, ¿vale? Significa golpe de reojo, golpe bizco, me vale cualquiera de las dos. Vamos a hacer los siguientes movimientos que os voy a decir y es muy importante que nos abramos bien porque no quiero que nadie salte ojos de leche a nadie. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Desde el arado que habíamos dicho antes, donde tenemos el pomo en la cadera no dominante, vamos a adelantar la punta, de tal manera que queda delante del todo, y ahora, con los brazos estirados, vamos a colocar la espada enseñándola hacia adelante. Si os fijáis, ¿os acordáis del pulgar que tenía en el plano? Lo tengo hacia mí, ¿vale? No. Fíjate cómo te muestras. Coge la espada con el dedo. Y ahora es duro, vas a estar al revés. ¿Vale? Bien. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez estamos aquí, vamos a dejar caer un poco la punta y subir un poco el pomo. ¿Vale? Al dar el paso, vamos a llevar nuestro pomo a la cadera dominante y con este filo de aquí vamos a dar el golpe, de manera que sale algo así. ¿Y cómo terminamos? Uy, pues estamos otra vez en el arado del otro lado y ya nos pasamos. ¿Ok? Vamos a dar el paso para atrás y vamos a hacerlo entero. Voy haciéndolo paso por paso. Pinchamos, enseñamos y damos el golpe. Asia, estás ansioso. Ya te he visto yo que no te gusta mucho. Vale. No. A mí no hay. Bien, entonces desde el otro lado hacemos lo mismo, ¿vale? Empezamos, enseñamos, esta vez al enseñar debería de quedarnos los brazos cruzados, ¿vale? Porque estamos al revés, estamos con nuestro pie no dominante adelante, ¿vale? Y entonces hacemos lo mismo, dejamos caer un poquito la punta y esta vez de nuevo con el filo de queda hacia arriba, que en este caso es el contrafilo, y llevando el pomo a la cadera que vamos a dejar atrás, pues damos un golpe. ¿Vale? Estos son los dos shield. Esto significa que podemos pasar de este arado a este y de este arado a este. Quiero que os fijéis que la punta, cuando yo doy el golpe, hace un círculo, ¿vale? No la llevo hasta atrás y hago aquí, no es un semicírculo, ¿vale? Es un círculo completo, dejo caer, Bueno, ahí no te podáis, exacto, tampoco. de nuevo, Pero pues nada, esta parte. Eso. la punta tiene que quedarnos aquí. Si la punta nos baja al suelo, bien, Diego, ¿qué pasa si yo te pego el golpe y me quedo aquí? Que me muero. Y eso también. Por su parte, por matarte. Bien, entonces, voy a dar una vuelta. Quiero que me hagáis un shield house. A mí, que lo hagáis. Y ver un poquito. ¿Me gusta? No pasa nada. No, pero desde el principio. Bien.